Estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros, amigas y amigos de ese es su programa Voz para el Cambio, un programa que es un compromiso con los más altos ideales del más grande dominicano, que es Juan Pablo Duarte, un compromiso con la verdad, con la justicia. Así que gracias por estar con nosotros. En el día de hoy estamos conversando sobre muchísimos temas que, como siempre, los viernes tenemos el compromiso de compartir con ustedes en un intento por ayudar en lo que es la formación de nuestro país de forma un poco más crítica y reflexiva sobre temas importantes, temas relevantes que hemos visto en la palestra pública. Hoy vamos a conversar, estamos conversando sobre temas que tienen que ver con educación, pero típico educación en el área del MINER, en el cual conversábamos sobre la necesidad de una mejor formación de los profesionales que dan seguimiento al proceso educativo como una forma de lograr calidad en estos procesos. Tenemos ya a nuestro querido maestro, el doctor Maurice Fabián, que va a compartir con nosotros temas importantes sobre un área de formación que es la psicología. El maestro Maurice Fabián es psicólogo, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con él queremos conversar temas que tienen que ver con el ámbito de psicología, que nosotros no tenemos mucha idea de ellos, porque aunque sí hablamos como si sabemos de eso, que eso es lo peor, realmente no tenemos ni idea. Entonces, hoy yo quiero que, y fíjense que en toda la semana hemos visto muchísimas noticias. De hecho, hace unos días conversamos y vimos cómo, con cuánto dolor conversaba la señora, la esposa de Reinaldo Pared, este señor, este político dominicano que se suicidó hace ya unas semanas aquí en nuestro país. Y ese suicidio de Reinaldo Pared, su esposa pedía que ya, primero pedía justicia para que se aclarara el caso y la gente deje de especular. Y ella, en ese intento como porque dejen en paz la memoria de su marido, explicaba que él sufría de un trastorno mayor, de una depresión mayor, de un trastorno depresivo mayor, o algo así era que ella explicaba. Lo otro es que una de las cosas por las que yo quiero que tú nos hables de esto, a Maurice, es porque a la hora de hablar de trastornos y de depresión, la gente entiende como deprimida. O sea, la gente tiene como fijación y de algunas manifestaciones de lo que es quien está deprimido y quien no. Entonces yo quisiera que tú nos hables un poco sobre cuáles son esos signos, esas manifestaciones, esos trastornos y eso, y los síntomas. Bueno, tú nos los explicas como tú como profesional entiendas que es mejor para que la gente lo entienda. Así que adelante, a Maurice, por favor. Bueno, el trastorno depresivo, en este caso, como lo mencionaba, el que mencionaba la licenciada Ingrid Mendoza, una mujer con una formación académica, el trastorno depresivo mayor es un trastorno persistente, es persistente, tiene síntomas de irritabilidad. Muchos autores hablan de una predisposición biológica que está ahí. Algunos niveles, saben que la mayoría de los trastornos por niveles químicos en el encéfalo, y por eso al momento del tratamiento, como más adelante tocaremos, algunos optan por la farmacología o los psicofármacos. Pero una persona con trastorno depresivo mayor tiene ciertos síntomas de desánimo, autoestima baja en muchas ocasiones, desesperanza,
idea suicida. Pero no siempre la gente desde afuera lo ve, porque la gente cree que el que tiene algún tipo de trastorno va a estar y no puede participar de alguna actividad. Se ve limitado, claro está, y muchos optan por el aislamiento. En muchas ocasiones optan por el aislamiento. Pero no todos los individuos van a presentar todos los síntomas. Algunos van a estar más presentes en unos síntomas que en otros. Siempre en estos casos, por eso hay que evaluar, en muchas ocasiones, evaluaciones hasta de laboratorio para descartar otros tipos de, ya podría ser hasta de tiroides, para poner un ejemplo, donde también se da variación en el estado de ánimo de un individuo. O sea que no necesariamente una persona que tiene cierta diferenciación en el estado de ánimo tiene una depresión. En muchas ocasiones hay una situación orgánica, entonces primero hay que descartar lo orgánico para poder diagnosticarlo como trastorno. Algunos tienen ese mismo trastorno parecido al depresivo mayor, pero estacional. Estacional, sí, donde hay estaciones del año en que ésta se manifiesta. O sea, que no es tan permanente, no es persistente como otro caso, donde hay un tipo de trastorno depresivo persistente. No, hay uno que es estacional. Personas que presentan estos síntomas, por ejemplo, en el verano. Bueno, en el verano, con estos calores tan acelerados como están, ayer de hecho vi la temperatura en 35. Entonces, esta persona que tiene un trastorno del estado de ánimo, un trastorno depresivo estacional, va a presentar durante esa estación del año los síntomas de un trastorno depresivo mayor. Entonces, por eso hay que diferenciar. Hay casos en los que una persona hay que diferenciarlo la ciclotimia o cuando un individuo es cicloide, que son aquellos que tienen tantas facilidades o como dicen por ahí, para las penas como para las alegrías. El individuo que tiene cierta tendencia hacia la ciclotimia o es ciclotímico, se alegra por acontecimientos que quizá para otros no le alegran, pero no para llegar a ese estado prácticamente de manía. Y se entristece por situaciones que para los que están dentro del rango que llamamos normalidad, no son para producir esos niveles de tristeza. Entonces, es también conveniente diferenciar. Y si se habla de que tenía un diagnóstico, era porque lo tenía. Eso no creo que nadie vaya a mentir sobre algo que se puede presentar con facilidad y con evidencia. A ver, maestro, hay una cosa que a mí me dejó pensando en un momento, porque recuerdo cuando discutimos el tema, que algunos de los compañeros conversaban y decían que dentro de los signos, como que no, hablar un poco con escepticismo de que realmente haya tenido un trastorno depresivo, porque se mostraba ante el público como una persona alegre, optimista, bailarín, que le gustaba mucho una fiesta y un trago. Entonces, yo también he visto que muchísima gente que es depresiva, pues tiene la capacidad de mostrarse en muchos casos como el alma de las fiestas. ¿Es posible esto? Sí, miren, ahí algunos dicen, dime de lo que carece, dime de lo que presume y te diré lo que carece. En muchas ocasiones la gente intenta, si tiene ciertas habilidades sociales,
llenar ese vacío. Algunos de los síntomas de los síntomas requeridos para poder diagnosticar son, por ejemplo, el sentimiento de tristeza permanente o la pérdida de interés que se caracteriza por depresión grave, que puede provocar variedad, como dijimos, en el estado de ánimo, en los estados emocionales, en el estado físico, puede incluir trastorno del hábito del sueño. Las personas que están deprimidas tienden a dormir poco. Dificultad para conciliar el sueño, pero también tienden a levantarse demasiado temprano. Pérdida del nivel de energía, la concentración, comportamiento, por ejemplo, la autoestima puede variar, puede asociarse con pensamientos suicidas. Lo único que no todo el que tiene pensamientos suicidas lo comunica. Algunos son muy reservados con ese tipo de temas, pero el pensamiento suicida, las ideas suicidas, en una persona con trastorno del estado de ánimo, con trastorno en este caso con depresión, son muy frecuentes. Son muy frecuentes cuando esa situación de una persona que tiene ya esa tendencia marcada hacia la depresión, hay acontecimientos muy relevantes como una enfermedad terminal, tiende también a complicarse y aumentan esas ideas suicidas. El individuo tiende a querer terminar el proceso, terminar con su vida, y en ocasiones hasta se sienten como una carga para los demás, y para no ser esa carga optan por eliminarse, autoeliminarse. Entonces, yo entiendo que también se debe respetar, como dicen, sobre todo la memoria de los difuntos, sobre todo por la familia, porque la familia luego lo sufre. Cuestionar una persona que ya falleció, yo entiendo que no es lo más justo. Se puede estudiar el caso, pero no prejuiciar sobre ellos. Hay que hacerlo con base científica y no simplemente porque a uno se le ocurra, le caiga mal o bien el individuo. Sabes que es un tema bastante delicado porque él era una persona pública y como persona pública la gente se siente en el derecho de preguntar, de especular, de creer, de decir lo que supone que es correcto o que es cierto. Entonces esto es lo que ha hecho que sea un caso bastante difundido. Ahora, nosotros tenemos este tema todo el tiempo también. Estamos hablando de él, pero ¿cuánta gente a lo mejor deprimida tenemos a nuestro alrededor? ¿Y cuáles son los signos que tenemos que ver? ¿Y cómo le podemos ayudar? Eso es una de las cosas que también nosotros tenemos que ver y por eso es que hoy me parece muy importante que tú estés aquí compartiendo con nosotros estas ideas, porque lo que nosotros queremos con este programa es ayudar a la gente a orientarse un poco mejor, a estar mejor informado y a que este programa les ayude a las personas para ayudarse y ayudar a los demás. Entonces, bueno, te cuento que tuve algunos casos cuando ejercí la psicología escolar. El caso de un niño que de pronto en medio de un aula me dice: profesor, yo quiero decirle algo. Y uno a veces, medio distraído, sigue tomando la palabra de los demás. Y como yo me desplazaba por el aula, en un momento él me dice: es urgente, tengo que decirle algo. Y cuando me pide que me acerque, él me dice que si él se suicida, sí, me dice: si yo me suicido, Dios y la gente van a pensar que yo estaba loco, van a creer que yo estaba loco. Fue el momento de abordarlo. Por suerte, la coordinadora del nivel justamente iba pasando, le pedí que se quede en el aula, que tenía que ir a llenar algo a la oficina para que
ese niño me ayudara a organizar. Era la forma de uno sacar al niño del aula sin que los demás consideren, bueno, se lo llevó el psicólogo, Sí. y comiencen a discriminar o a especular. Entonces, que él me iba a ayudar a hacer un trabajo y pude conversar mejor con él. Lo primero es que habían herramientas, y ahí había espacio por donde entrarle. Era un colegio católico, era de una familia católica, una familia cristiana, por lo tanto, y ahí tiene un elemento como base de Dios como dador de vida. Y él, hasta cierto punto, veía como una imprudencia, o sea, y quería saber qué pensaría Dios, dador de vida, de un individuo que aquello que le dan, él lo arrebata y lo tira por el piso. Y pudimos poner algunos ejemplos con algunos objetos que eran míos de la oficina. ¿Qué pasaba si yo se lo prestaba y lo botaba? Pero esto se puede trabajar dependiendo si por él haber manifestado esa creencia religiosa. Si él no creía en nada de eso, no puede trabajar por esa línea. Entonces ya se apoderó a una persona para darle seguimiento al caso. Y hay niños incluso. En una ocasión hubo un niño que hubo que agarrarlo para que no se tire un tercer nivel. Eso tiende a pasar a todos, en todas las edades. Ahorita decíamos de algunos síntomas, porque es conveniente conocer la sintomatología. Por ejemplo, agitación, inquietud, irritabilidad e ira. También se presenta la ira. Volverse retraído o aislado. Otro elemento era fatiga y la falta de energía. Estas personas sienten cansancio y cierta apatía a realizar actividades. Por eso, la posibilidad de que alguien pueda estar haciendo actividad física ayuda a disminuir los niveles de depresión y puede evitarlas hasta cierto punto. En la medida en que consumimos parece que consumimos la energía, pero a la vez obtenemos más energía, fruto de esos procesos que se dan al momento de hacer actividad física. Sí, la pérdida de interés o placer por la actividad que alguna vez se disfrutaron. Cuando usted ve a una persona que en algunas ocasiones en el pasado había disfrutado ciertas actividades y ha perdido el interés por realizar estas actividades, ya ahí también es un caso que llama a preocupación y hasta cierto punto podríamos ponerlo en alerta. Bueno, eso... Problemas para dormir, por ejemplo. Dijimos el caso de problemas para dormir, porque nosotros quizá decíamos y tocamos el caso del funcionario, que como sí decía un funcionario público, del funcionario que fue presidente de la Asamblea Nacional por muchos años. Pero nosotros tendríamos que ver, ¿tenía él o no dificultad para conciliar el sueño? ¿Cuántas horas dormía? Eso lo puede saber su esposa, nosotros no. O sea, esos síntomas, muchos de los síntomas, porque estaba el hombre público. Pero ¿por qué tiempo estaba frente a la pantalla? ¿Por qué tiempo estaba en espacio público? Y por otro lado estaba la persona que llevaba una vida donde era esposo, era padre, era amigo. Entonces, las personas cercanas son aquellas que tienen la posibilidad de observar estos tipos de síntomas. El caso de conciliar el sueño. Nosotros alguien lo podemos ver, pero no sabemos. A veces se puede definir o se puede especular en el rostro si el individuo está durmiendo o no, pero ese dormir o no dormir, nosotros no sabemos si es que está leyendo mucho libro. No sabemos si es que está haciendo un estudio doctoral o postdoctoral. Entonces, la persona que convive con él es la que tiene esa posibilidad de identificar algunos de esos síntomas, o un profesional de la conducta que lo evalúe. En la evaluación psicológica hay 4 elementos esenciales para una evaluación. Uno es la observación, hay pruebas psicológicas, pruebas neurológicas, observación,
entrevista, pruebas psicológicas y pruebas neurológicas, 4 elementos esenciales dentro de la evaluación. Ok, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no, que son las personas más cercanas a ti que te conocen, que pueden ver signos y síntomas, y que por lo mismo son esas personas cercanas a ti y son estas personas que van a estar en la capacidad de ver alguna cosa que pueda ser relevante, pero también luego son profesionales los que tienen la capacidad de determinar si realmente te está pasando algo. Porque en ocasiones estamos absolutamente normal y, y sentimos tristeza y es normal que un buen día tengamos tristeza. Porque el estado de ánimo no va a ser siempre de alegría, siempre de tristeza. Una persona normal tiene situaciones en la vida, por ejemplo, estábamos hablando ahora de lo difícil que está la situación de vuelta a clases y lo caro que está todo, y por supuesto que un padre que está preocupado por sus hijos y tiene un sueldo mínimo, se preocupa y se entristezca por los precios de los uniformes, por los precios de los libros, por todo lo difícil que está viendo. Otra cosa que puede poner muy triste a los padres en este momento es la situación de INAVIE, que de eso tenemos también que conversar. Cómo hay ahora unas demandas, cómo con las licitaciones, cómo hay tantas denuncias de irregularidades en las licitaciones, que hay impugnaciones al Sistema Nacional de Contrataciones de INAVIE por los diferentes. Entonces, todas estas incertidumbres, ahora mismo hay padres que no habían encontrado dónde inscribir a sus hijos en las escuelas, porque no había cupos. El ministro de Educación dijo que iba a que iba a alquilar incluso locales para dar respuesta y que no se quede nadie fuera. Entonces, estas cosas van dando como de que bueno, qué bueno que no se van a quedar los niños fuera, pero todas esas cosas pueden en una persona sin ningún tipo de problema mental, con perfecta higiene mental, tener un momento de tristeza. No se trata de que usted no tenga momentos de tristeza. El problema sería permanecer en ese estado de tristeza donde la vida es bonita, donde hay cosas maravillosas que disfrutar diario, donde el simple amanecer tiene que ser un motivo para que sonriamos y para que demos gracias y que usted no le vea sentido a la vida. Entonces ahí ya tenemos un problema. Son las personas de alrededor nuestro que tienen que ver esos detalles. Sí, pero la acumulación de esas situaciones, de esos elementos, de ese tipo de situación, puede llevar a que una persona se deprima. Muchos jóvenes, incluso cuando concluyen una carrera universitaria y no obtienen o no tienen la facilidad o la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, pasan por algo que muchas veces uno llama la depresión postgraduado, de aquel individuo que terminó la carrera, hizo grandes esfuerzos y tenía altas esperanzas, hasta cierto punto tenía la ilusión, quizás exagerada, por cierto, de que al terminar la carrera, cuando se vaya a la casa con el título, lo iban a estar esperando para ser insertado en el mercado laboral. Y no es así, la vida real es otra. Usted, después de que tiene su título, va a salir a romper brazos. Y otros que quizás no han obtenido el título todavía ya están insertados en el mercado. O sea, es bastante complejo y es conveniente, por eso uno trata de las universidades de orientar a estos jóvenes, de ser gestores de proyectos, tener su propio, porque cuando un individuo es gestor de proyectos, concluye la carrera, sí, pero además de asegurarse un espacio en el mercado laboral, le asegura el espacio a otro y contribuye con el fisco, porque esa organización que él forma va a contribuir para que un país se desarrolle. Tiene que tener individuos que generen ideas, y en la medida que esos individuos generan ideas es que el país crece. Entonces,
un espacio, un tema también amplio, pero sí lleva a depresión. Muchas personas están deprimidas, 2 años de haber salido de la universidad, ya se sienten, se sienten inútil, y ese es uno de los síntomas de la depresión. Esos individuos se sienten inútil, ya ese es uno de los síntomas. Más otros síntomas, el aislamiento. Se aíslan. ¿Por qué se aíslan? Se aíslan porque sienten que no están cumpliendo con las expectativas sociales. Entonces, ese es un ejemplo de cómo acontecimientos uno tras otro pueden llevar a que un individuo se deprima. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con más de este tema con el querido profesor universitario Amaury Fabián. Por favor, no se muevan, que regresamos en un minutito.